Buenos días, colchoneros. Bueno, pues a falta de fútbol este fin de semana y de fútbol del Atleti entre semana, hay noticias, sobre todo los rumores de fichajes y lo que se mueve en los despachos copa la información del Atlético de Madrid en estas ya últimas 2 semanas, ¿no? Antes de nada, pues vamos a hacer un par de apuntes. Primero, esa victoria por la mínima ayer del Paris Saint-Germain en el campo del Arsenal. Un Paris Saint-Germain que marcó un gol muy pronto y que pudo haber ganado por algún gol más. También el Arsenal tuvo ratos de dominio. Pero este partido que realmente, más allá de nuestro amor por el fútbol, nos importa una mierda, a mí me haría muchísima gracia. No tengo ningún... A mí no, los equipos de jeques y cosas parecidas no me gustan nada y siempre que pierdan mejor. Pero este año a mí me pone que gane el Paris Saint-Germain porque sería un descojone todo el tema de Mbappé, ¿no? Varios años intentando ganar con un equipo hecho a base de millones y más millones la Champions League con el Paris Saint-Germain y no lo logra. Se va al Madrid porque el Madrid en teoría le garantizaba ganar la Champions y no la gana y que sería mítico que el Paris Saint-Germain gane la Champions en el preciso momento en el que se larga Mbappé. Y por eso yo este año pues me pone que gane el Paris Saint-Germain. Insisto que los equipos de jeques a mí no me gustan nada y soy anti equipo de jeque. De hecho, yo hace muchos años en la liga inglesa era del City. Cuando dominaba el Manchester United yo era del City. En cuanto entró el jeque y empezó a poner dinero, pues dejé de ser del City, lógicamente, porque a mí ese tipo de equipos es que, insisto, ese no es mi paradigma de sentir y de entender el fútbol, ¿no? El golpe de talonario. Así que, bueno, pero si por una vez gana el Paris Saint-Germain y se le queda esa cara a Mbappé, por lo menos lo que nos vamos a reír, eso no nos lo quita nadie, ¿no? Hablando de Mbappé y de sus colegas, vamos a ver otra cosita antes de empezar con los fichajes de Atleti. 6 partidos de sanción a Rüdiger. Oye, qué casualidad, el tiempo que va a estar con la lesión esa que tiene en la rodilla, ¿no? O sea, le operan, le dan para, pues eso, aproximadamente ya lo que resta de temporada y dicen, bueno, pues mira, quedan 5 partidos de liga, le metemos 6 y aquí paz y después gloria. Sanciona la carta a 2 a Lucas, que teniendo en cuenta los 6 de Rüdiger me parecen hasta excesivos, y Bellingham sin castigo. Bellingham, que es un tipo que tiene antecedentes hasta penales, igual que Rüdiger, o sea, son jugadores que están con la espada de Damocles de como hagas otra te vas a cagar. Pues el Bellingham se ha quedado sin castigo por la redacción del acta, perdón. La redacción del acta no ha sido exacta y han decidido que le quitan la roja al tipo que montó un pollo también, que siempre está con el fuck off o con el fuck you o con el fuck leches en la boca, siempre está protestando, siempre está soltando tacos, insultos, improperios en inglés, luego matizando el significado de los mismos. Claro, no es lo mismo, imagínate que tú te vas a Inglaterra y no es lo mismo, eres un hijo de puta que cago en tu puta madre, todo junto, que dice, no, es que no significa exactamente lo mismo, ¿no? Pues esto es lo mismo, que el Bellingham dice lo que le da la gana, hace lo que le da la gana, protesta, insulta y al final la mala redacción del acta parece ser que es la que le deja sin castigo. Insisto, sanciones a la carta para el Real Madrid, pues como siempre, pueden hacer lo que les dé la gana, que prácticamente lo de Rüdiger se queda, bueno, pues en la mínima. Es de 6 a 12, pues le ponen el mínimo. ¿Por qué? Pues porque con los antecedentes que tiene no le han tenido en consideración absolutamente ninguno. Porque como siempre pasan por alto todo lo que hace, pues lógicamente, pero vamos, que echaros para atrás el rebobinado de la cinta y ver todo lo que ha hecho Rüdiger desde que llegó a España. Es un impresentable y es más un delincuente que un futbolista. Pero bueno, 6 partidos a la carta, mientras se recupera de la rodilla. 2 a Lucas y Bellingham, perdoné. Pues nada, a seguir beneficiando siempre al mismo. Vámonos con el Atlético de Madrid. Se mueve el mercado de fichajes y eso quiere decir claramente que el Atlético de Madrid está en una fase en la que no se juega nada, en la que no le importa perturbar la paz del vestuario con rumores, con filtraciones y con noticias de nos estamos moviendo para mejorar este equipo que todavía no termina de ser lo competitivo que nos gustaría, ¿no? Claro, lógicamente lo que no te puedes es fiar de lo que van diciendo los que durante los mercados de fichajes se forran con clickbait a que le deis ahí a ver la noticia, cuántas visualizaciones han tenido
y todo porque te ponen un llamativo titular para que tú piques y entres. Joder, los clickbait se ven de lejos, ¿no? Y yo es que hay una página en concreto, que la voy a poner aquí, que la tengo una manía que no puedo con ella, que son estos de estos Atleti. Estos de estos Atleti son unos impresentables, son unos clickbaiteros, hacen que tú piques, que tú te llega por todos lados, le roban un fichaje a Simeone, Simeone llora, el Atleti se lleva un jugador del Barcelona, claro, se lleva un jugador del Barcelona Atleti, tú entras y resulta que hablan de Fermín, que es un jugador que se puede pensar en él, pero que no se ha hecho absolutamente, y eso ya os lo digo yo. Os lo he dicho muchas veces, yo tengo una persona dentro del club que a mí me va contando cosas y que está en una estancia de las oficinas del club en la cual yo me entero si las operaciones avanzan. No me voy a enterar antes de que empiecen las operaciones, no me voy a enterar en plan primicia, no vais a saber aquí los primeros a por quién va el Atleti, pero lo que vais a tener claros es por quién se están realizando gestiones y por quién no. Y por Fermín no se están realizando gestiones porque pasan por mi colega. Pasan por mi colega o cerca de mi colega o al lado de mi colega y se enteraría. Y por Fermín, ahora mismo no se está haciendo absolutamente nada. Florentino se venga del Atlético de Madrid, ficha el gran deseo de Simeone. Mastantonio, o como se llama el chaval de River, que nunca ha entrado en los planes de Simeone porque hay una gresca con grandes clubes metidos y tampoco hay ningún movimiento al respecto. O sea, no hay ninguna venganza. Que un canal de estos Atleti ponga semejante titular de Florentino Pérez se venga al Atleti me parece lamentable. Me parece lamentable y más cuando es mentira que el Atleti esté interesado en Mastantonio, como se llama el chaval este. Insisto, me da náuseas que tú por un clic pongan el puto careto de Florentino en tu portada y encima como que se está riendo del Atlético de Madrid fichando a un jugador al cual no ha fichado, le pretende fichar y por el cual el Atlético de Madrid ha hecho absolutamente ningún movimiento, ¿no? O sea que son cosas que dices, estos, claro, y el tema es ganar un céntimo más. Yo como no gano dinero con esto, puedo deciros claramente que por Fermín no se ha hecho nada, que por Mastro Antonio no se ha hecho nada, que lo de la preocupación de que por el futuro Alexander Sorloth no existe, que tiene una cláusula de rescisión, que tiene contrato hasta 2028. Están diciendo que los diferentes clubes europeos se lo van a llevar por lo bien que lo ha hecho este año. Bueno, si una cosa es que lo quieran vender, que no lo sé, pero desde luego no ha llegado ninguna oferta al Atlético de Madrid, no hay ningún movimiento al respecto tampoco, y el que quiera a Sorloth, pues si quiere que abone la cláusula y ya está, y aquí paz y después gloria. Si no, hasta el 28 tiene contrato, ¿no? Renovación estancada, drama en el Atlético de Madrid por un pilar de Simeone. Están hablando de que todavía no ha renovado De Paul, no pasa nada, las renovaciones se negocian. No ha dicho que no vayan a renovar y es verdad que se está hablando de la renovación de Paul y que todavía no está cerrada, pero las renovaciones, los contratos, las contrataciones, etcétera, tienen un tiempo y lo que tarde, ¿no? Es que todo lo que están poniendo aquí es alarmismo, pues que tú quieras entrar. Josema Jiménez cierra un fichaje top para Simeone. Es oficial, una polla oficial, ¿eh? Te están hablando de Bentancur, una polla como una olla oficial. De momento no se ha hecho nada por Bentancur, ¿eh? Robo al mejor club de la Premier League. Bueno, pues es que es todo. En fin, el Atlético de Madrid se despide de su primer fichaje, una cruz roja, un no sé qué. Todo lo que ponen es mentira, es para que entres y piques y bueno, y alguna cosa, y se hacen ecológicamente de algunas de las noticias que dan que son verdaderas. Os voy a contar una vez más por quién sí se están realizando gestiones. Las más avanzadas y en las que ya interviene claramente el club de origen del jugador son las de Alex Baena. El Atlético de Madrid no solamente ha convencido a Alex Baena, sino que está ya negociando con el Villarreal. Se están ya acercando posturas, están intentando llegar a un acuerdo. Esto no quiere decir ni mucho menos que vaya a cristalizar, pero es el fichaje prioritario, el número 1 del Atlético de Madrid y el que más cerca está y el único de todos los que se van a afrontar que tiene ciertas posibilidades, que no absolutas, pero sí ciertas posibilidades de jugar el Mundialito con el Atlético de Madrid. Es el único, los demás se van a cocer a un fuego más lento y no va a ser tan fácil. Tal vez Alex Baena llegue, que tampoco es seguro, pero es el único que podría tener posibilidades y es el único fichaje en el que ya han abierto las puertas
los responsables del otro club para la negociación y para poner sobre la mesa las cartas y empezar a hablar de números, de cifras y darle forma a ese posible traspaso. No es el único, insisto, que tiene un cierto avance, porque en lo demás hay que esperar un poco a que vaya terminando la temporada, a que vayamos viendo qué entrenador va o viene de los diferentes clubes y si finalmente cuenta con jugadores que parece que a día de hoy no se cuenta con ellos, ¿no? O jugadores que podrían salir. Se está hablando mucho del Cuti Romero, está en la lista, pero a mí no me consta todavía que se haya avanzado en esa negociación. Es verdad que está en la lista, es verdad que interesa, pero con el Tottenham no se ha hablado. Con el jugador se ha tenido un contacto, si tal vez quisiera, si tal vez le interesara, y el jugador está por la labor, pero no se han avanzado negociaciones con el Tottenham en ningún caso. Otro fichaje que también ha salido en varios medios de comunicación sería el de Ederson. Ederson ya sonó y muy fuerte el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado sonó 3/4 de hora después de marcarse un final de Europa League monumental y lógicamente se cerró en banda el Atalanta a vender al jugador. Este año la temporada ha sido un poquito más normal, un poco más plana. Ha hecho una buena temporada, pero no ha sido como la anterior, que fue espectacular. Y Ederson estaría más cerca de salir este año que el año pasado. Insisto, hay muchos medios diciendo que el Atlético de Madrid se está posicionando, pero el Atlético de Madrid va a encontrar mucha competencia por este jugador. Tanto la Juventus, que suele pescar en equipos italianos por dos motivos, porque los tiene al lado, porque los tiene vistos, porque el jugador ya ha jugado en la liga italiana y ya está adaptado, y segundo porque de esa misma manera, a la vez que yo tengo un jugador ya adaptado a la liga italiana e Italia, de paso debilito a un rival directo. Por eso la Juventus, igual que hace mucho también el Bayern de Múnich, por ejemplo, se nutre de otros equipos de su liga, ¿no? La Juventus va a ser un duro rival, no tiene la potente economía que tiene el Atlético de Madrid, pero es que se anda entre 60 y 70 millones de euros valorando ese posible fichaje. Y el Atlético de Madrid tiene dos prioridades que no son baratas, porque el fichaje de Baena puede estar entre 45 y 50, y hay otra prioridad que está muy por delante de, aunque para mí la prioridad es un 5, y Baena no es un 5, lógicamente, la prioridad del Atlético de Madrid después de Baena sería Gyökeres. Gyökeres es un jugador que tiene el Atlético de Madrid también entre ceja y ceja, porque es una especie de Diego Costa que incluso en algunos tramos de este año ha sido un Diego Costa mejorado. Tal vez igualándose a ese nivel del mejor Diego Costa. Es verdad que el mejor Diego Costa fue un año y poco, pero luego, por lo menos en Atlético de Madrid, pero es un jugador un poco más técnico, es un jugador un poco más versátil y es un jugador que tiene tal vez un poco más de gol, y entonces por eso digo que es una versión tal vez un poquito mejorada, pero es verdad que en la segunda parte, cuando se ha quedado sin su entrenador, sin el entrenador que le llevó a ese éxito y que se fue al Manchester United, pues tal vez ahí se quedó estancado. Por eso digo que la operación Ederson yo no la veo. Yo no la veo por diferentes motivos. Primero, por el precio. Segundo, por los rivales que vamos a tener, porque también, aparte de la Juventus, los dos equipos de Manchester andan detrás de este jugador, con lo cual va a estar difícil entrar en esa puja. Porque si me dices que luchas solo con la Juventus, pues puedes económicamente competir bien, pero teniendo objetivos como el de Baena y como el de Gyökeres, que ambos juntos van a superar los 100 millones de euros, es muy complicado meterse a por otros jugadores de 70. Es muy complicado. Yo os diría que mirarais con recelo las noticias respecto a Ederson. Gyökeres es un objetivo real, por Gyökeres se están moviendo, con Gyökeres se ha hablado, con el Sporting de Lisboa todavía no, pero insistimos en que la clave de este fichaje va a ser la competencia que haya. El Manchester United, con su entrenador, que fue el anterior entrenador Amorim, el anterior entrenador de Gyökeres, tendría ese as en la manga del propio Amorim como valedor del jugador y como persona que le puede convencer. Pero el problema del Manchester United es que no entra en Champions, el problema del Manchester United es que está hecho unos zorros y que un jugador de este nivel muy probablemente descarte ir al Manchester United para no jugar, por no jugar
¿no? O por ir a un equipo que sí juegue la Champions, como sería, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Por eso tenemos una desventaja respecto a que tiene más pasta el Manchester y una ventaja respecto a que nosotros estamos en Champions, que nosotros estamos en el Mundialito, que no creo que llegue ningún fichaje aparte del de Baena, si es que llega el de Baena al Mundialito, y ofrecemos mejores cosas, ¿eh? Y ya de vivir en Madrid a vivir en Manchester ya nos cuento la diferencia que hay. Por eso os digo, prioridad Baena, segunda prioridad Gyökeres. El Atlético de Madrid está en la carrera también por Joan García. Joan García, el portero de moda, el portero que tal vez tendríamos que haber dado algún paso más, aunque no fuera a traerlo, pero sí intentar ficharlo en Navidad para cedérselo al Español hasta fin de año, podría haber sido una gran opción, pero el Atlético de Madrid el problema que tiene es que tiene que salir Oblak, que es uno de los sueldos más altos, es un portero que ya va teniendo una edad, que ya no tiene esos reflejos que tenía hace unos años, que le cuesta ser decisivo, que hemos tenido varios partidos en los que nos han metido 2 goles de 2 tiros y que un portero del Atlético de Madrid tiene que saber que hay muchos partidos en los que te van a llegar poco, pero te van a llegar con claridad. Y ahí tiene que ser el portero diferencial. Y Oblak, que ya ha dado muchos puntos al Atlético de Madrid, empieza a entrar en una edad en la cual esa habilidad que tenía, esa agilidad bajo palos, esas salidas por alto, etcétera, todas esas cosas que antes mano a mano, la colocación, etcétera, que antes pues era el número 1, pues ya no es el número 1, ya no es el que era, lógicamente, es una cosa que no tiene nada que ver con nada más que la edad y con el hecho de que los años no pasan en balde. Y yo creo que es un fichaje estratégico el de Joan García y que teníamos que haber dado pasos antes porque en esta segunda parte de la liga se ha convertido en una de las estrellas de la liga, en un jugador que ha puesto luces de neón encima de su cabeza y que ahora le miran desde todas partes y se va a complicar el fichaje. Lógicamente, ya no estamos en la pole, ya hay muchos equipos mirando, se está rumoreando que incluso hasta el Real Madrid, teniendo en cuenta que Courtois tiene 32 o 33 años, ya estaría planteándose cogerlo, cederle, no sé qué, pero tener la propiedad del jugador para un par de años más adelante, ¿no? Con lo cual, en este sentido, no nos hemos movido rápido, teníamos que haber dado algún paso más en el mercado de invierno, aunque fuera a comprarlo y cedérselo al Español, y nos hemos metido en un lío con Joan García, que para mí es prioritario, porque para mí es uno de los puestos que claramente hay que renovar. Dándole las gracias a todos, yo no soy de estos, porque yo todavía me estoy acordando, todavía tengo en mente los que al profe Ortega, según salió por la puerta, le empezaron a insultar, que lo he dicho en varios programas este año, que hay que ser un mal nacido para que mientras ha estado el profe Ortega decir que todo muy bien y que tal, y que según se ha ido, decir que gracias a Dios que ha venido un joven, gracias a Dios que se ha ido el viejo y gracias a Dios que el equipo va a estar en una forma envidiable toda la temporada con los métodos modernos del nuevo y no con los arcaicos, anticuados y lamentables métodos del viejo gruñón que no sé qué tal. O sea, yo atónito, escuchándolo en canales de Atlético de Madrid, en periodistas de medios de comunicación en los cuales se supone que hablan en nombre del Atlético de Madrid, infinita cantidad de seguidores en redes sociales, a mí eso me dejó atónito, pero atónito, como ciertas personas trataron al profe Ortega, una persona que con mayor, menor acierto, con unos años mejores y otros años peores, se ha dejado los cuernos por este club y al cual hay que agradecérselo, pues igual que Oblak. Oblak se ha dejado los cuernos, ha hecho muy buenas cosas por este equipo, ha sido el número 1 en el mundo como portero vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid y cuando por mor de su edad, porque ya los años no le perdonen, tendrá que salir por la puerta grande a hombros y con todos los honores, pero ese momento a todo nos llega, amigos. La edad no le perdona absolutamente a nadie y ese momento llega y no tenemos que cometer ese error que ha hecho el Barcelona de mantener jugadores que le dieron tanto, que fueron tan importantes, que ganaron Champions, etcétera, a unos precios desorbitados para que no se vayan con 33, 34 años y que resulte que terminen convirtiéndose en un problema de cojones, como es lo que le ha llevado al Barcelona a estar en la puta ruina económica. Y a nosotros, jugadores como ahora mismo, Oblak, que tiene la ficha más alta del equipo, porque es el único que se negó en rotundo, y esto es una verdad, no estoy juzgando, os estoy dando una información, el único que se ha negado en rotundo a bajarse la ficha, y que por eso estuvo sin entrenar en pretemporada, porque si había una oferta, si llegamos a un acuerdo,
si venía algo que le interesara, se iba. Estuvo toda la pretemporada, os recuerdo, en un gimnasio. Y cuando llegó la jornada 1 y no se le había podido vender, al campo, sin haber entrenado en toda la pretemporada. Y así hizo el partido que hizo. Por eso os digo que con todos los honores, a hombros, etcétera, pero es uno de los puestos que hay que renovar. Igual que tal vez habría que renovar el de Griezmann, que parece ser que se queda un año más. A ver con qué papel, en qué circunstancias, porque es verdad que Griezmann empieza las temporadas muy bien, metiendo goles y tal, pero cada vez se cae antes, cada vez físicamente se nos desploma antes. Y entonces eso, lógicamente, es difícil de mantener. Pero bueno, estos son los fichajes que se están intentando, estos son los que están en cartera. Insisto, Alex Baena, el más avanzado, en el que ya el club de procedencia ha entrado en la negociación. El Cuti Romero, habiendo hablado con el jugador, es una de las opciones que está en las primeras de la lista, porque también os he dicho muchas veces que tú tienes tu lista y luego pasan cosas, ¿no? Como pasó con Dovi, que el año pasado te entra un representante que se pone farruco y al final pasas al plan B. Pues cosas que pasan, ¿no? Pero en principio el plan A es el Cuti Romero. A mí no me entusiasma este jugador, pero bueno. Se estaba hablando, como habéis visto en diferentes medios, de la posibilidad de que se intentara ir a por Masto Antonio, que no, que ya os digo yo que no. Lo que dicen todos estos medios que se inventan las cosas, empezando y encabezados por Estos Athletic, que a mí es una página que es que me horroriza y que me parecen lamentables, insisto. O sea, ya la noticia que os he comentado del Florentino Pérez como que se ha vengado del Atleti, pero ¿a qué viene eso cuando es mentira todo? El de Ederson está anotado, es un fichaje que está, un nombre que está con letras rojas en la lista del Atlético de Madrid, pero teniendo en cuenta las prioridades que hay, yo os diría que lo descartarais, porque van a pedir mucho dinero y va a haber rivales duros en esa negociación. Y yo creo que el número 5 o el 5 del Atleti que tanto necesitamos va a venir por otro lado. Y sí que os diría que os apuntarais a Gyökeres. Gyökeres es un jugador que al Atlético de Madrid le interesa, es un jugador muy del perfil Simeone, y aunque la pugna va a ser dura, el Atlético de Madrid le ofrece cosas que otros equipos, como el que sería nuestro principal rival, el Manchester United, no le puede ofrecer, como por ejemplo jugar la Champions, ¿no? Cerraría yo el capítulo de los que están en letras, en grande rotulación en rojo y con luminosos, con Joan García, que es otro fichaje que se ha complicado porque Atlético de Madrid no pensaba que fuera a llamar tanto la atención en esta segunda parte de la liga y no hizo ningún movimiento cuando debió hacerlo, que era en Navidades, ¿no? En el mercado de invierno. Estos son los principales fichajes por los que se está moviendo Atlético de Madrid y con los que ha contactado verbalmente. Insisto, Ederson, cero. Ni contacto con Ederson, ni contacto con la Atalanta. Está el nombre apuntado, pero no ha habido ningún contacto. No os creáis todo lo que os dicen por ahí y menos cuando os llaman para que entréis en la noticia con llamativos titulares. Y por último, pues bueno, el sábado a las 2 juega el Atlético de Madrid contra el Alavés en su campo. Un partido de lo que yo, por poner un título cinematográfico, yo a este partido le llamaría sospechosos habituales. La hora no me pone, el lugar no me pone, el rival no me pone. Tiene una mala pinta el partido que flipas, pero bueno, el Atleti ya sabéis que te puede salir por donde sea, ¿no? Y a lo mejor se marca un partidazo y gana en Vitoria y se trae los 3 puntos, ¿no? Y aseguramos esa tercera plaza. Incluso yo creo que si la cosa no se tuerce mucho, podríamos ir a por la segunda, pero claro, para eso habría que tener una cierta ambición y no sabemos en qué momento está la ambición de nuestros compañeros, ¿no? Pero, insisto, es un partido que yo lo titularía sospechosos habituales. Espero equivocarme y que el equipo lo haga muy bien y ganemos 0-3 y traigamos unos puntos en un partido espectacular de nuestro Atlético de Madrid, que se va a dejar todo y que nos va a dar una alegría, ¿no? Eso es lo que yo espero. Otra cosa es lo que me dice a mí el cerebro, pero el corazón me pide un partidazo del Atlético de Madrid. Al cerebro tendremos que dormir con un par de cervezas porque a las 2 yo creo que entran bastante bien. Así que, amigos, buen puente para los que tengáis y Forza Atleti.